con el propósito de pedirle a los gobiernos de la región hacer y llevar a cabo medidas o acciones para poder frenar el tema de la pobreza. Y lo digo desde el punto de vista de que en cifras, tal y como lo planteabas, 22.1 millones de centroamericanos viven en condiciones de pobreza, de acuerdo a estas cifras planteadas. Y ahora la pobreza en Centroamérica, que de acuerdo a esos, llamémosle, aspectos que tienen que ver con esa cifra, podrían hacerse o de alguna manera verse mucho más impactado con esta situación de crisis que se está viviendo a nivel mundial debido a la situación en Ucrania y Rusia, ¿cierto? Totalmente, Ernesto. Desde el ICEFI hemos venido trabajando ya desde hace un par de años una propuesta de agenda fiscal para toda la región centroamericana de acá al 2030. Básicamente el diagnóstico del que partimos era, ya tú muy bien lo mencionabas, estamos hablando que de 45 millones de centroamericanos, casi la mitad se encuentran en situación de pobreza. Y si uno revisa los datos, prácticamente 6 de cada 10 centroamericanos que están en situación de pobreza se ubican en El Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, los 3 países del norte de Centroamérica es donde más están. Adicionalmente, cuando uno revisa las planificaciones de todos los países, pues también coinciden con estos elementos y adicionalmente todos los estados centroamericanos se han comprometido a cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde justamente uno de los principales objetivos es el tema del fin de la pobreza. ¿Dónde es que se debe de concentrar, a nuestro juicio, los esfuerzos? Por un lado, en el fin de la pobreza extrema, de aquí al 2030. Por el otro lado, el tema de la universalización de la educación, de la salud, la universalización del acceso al agua potable, a energía eléctrica, pero energías provenientes de fuentes renovables, y también todo el tema de infraestructura vial. Adicionalmente, un aumento sustancial en las inversiones de desarrollo, innovación, porque nuestros países son de los que menos recursos destinen a este ámbito. Entonces, frente a estos aspectos, nosotros hemos presentado una propuesta técnica donde sí es posible lograr todos estos objetivos. Ahora, para esto es fundamental cambiar la forma como se financian los estados, particularmente en la parte de los ingresos tributarios. Lo que nosotros estamos planteando es un combate frontal a la evasión, a los flujos ilícitos de capital, también avanzar progresivamente en los sistemas tributarios tal como las constituciones lo indican, que es a partir del principio de capacidad de pago, es decir, que quienes tienen más deben de pagar más. Y por supuesto, todo esto debe de ir combinado con mejoras sustanciales en la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto público. Y cierro con esto, Ernesto. Sí. Técnicamente es posible. El desafío está en el campo político. Una Centroamérica distinta es posible. Sí. Y otro mundo es posible, sin pobreza. Pero significa una transformación de las correlaciones de fuerzas nacionales e internacionales. Pero hay formas de financiar, diferentes formas de financiar el Estado, sí. Lo que pasa es que, y hablando más de El Salvador, cuando decimos otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible. Lo que pasa es que tenemos un sistema, un sistema que se llama el sistema capitalista, que es con un planteamiento neoliberal que es una fábrica de producción de pobres. Ahí está la fábrica de producción de pobres, donde para que haya riqueza necesita la pobreza. Y en cuanto más sube la pobreza, es mejor para crear riqueza. Porque quienes creamos la riqueza somos los trabajadores, somos los empleados. Efectivamente, nosotros hemos señalado que esto es como una casa en la cual tiene 3 pilares, ¿no? Un primer pilar es el tema del crecimiento económico sostenible, es decir, las economías necesitan crecer, pero crecer de mejor manera.
Y uno de los aspectos fundamentales es que ese crecimiento venga acompañado de un mayor aumento del empleo formal. Por otro lado, hay que entrarle de lleno al tema del trabajo no remunerado que hacen particularmente las mujeres, que es el trabajo de cuidado, y entonces esos elementos permitirían cambiar sustancialmente las condiciones. Nosotros hemos estado insistiendo en toda la región centroamericana la necesidad de lograr esos grandes acuerdos fiscales, ¿no? Por un lado, que se resumen en preguntas: ¿cuál es el país o la sociedad que queremos? ¿Cuánto cuesta esa sociedad? ¿Y cómo lo vamos a financiar? En la medida que se logre ir avanzando en esas preguntas, en esas medidas, las sociedades van a poder avanzar realmente hacia una estrategia de desarrollo y de más democracia. Entonces aquí la clave es cómo respondes ante esta crisis. Si tú tienes claro una hoja de ruta de mediano plazo, y por eso también hay que decirlo, Ernesto, nosotros estamos planteando una propuesta para empezar a hacer acciones de aquí hasta 2030, es decir, esto no lo logra usted de la noche a la mañana, pero sí y ojalá se mantenga, porque precisamente hablábamos de eso, de que aquí la historia, no estoy hablando del actual gobierno, la historia atrás nos ha demostrado de que un gobierno hace un plan, pero llega el otro, lo desbarata, y después que el otro lo replantea, también se desbarata. Entonces, el problema de este país es que las políticas no han sido de mediano y largo plazo, siempre han sido, como dice el término que nunca cortoplacistas, ¿no? No, sin duda. De hecho, si uno revisaba los planes de gobierno, siempre eran de 5 años. ¿Sí? Y ahorita incluso tenemos una mayor dificultad en el caso de El Salvador, porque no tenemos un plan de gobierno específico, más allá de lo que es el plan Cuscatlán, que era un plan para temas electorales, pero no es un plan de gobierno. Uno de los elementos que nosotros proponemos es que desde el Estado, y además se tiene la capacidad a través de transferencias monetarias, poder garantizar que este segmento de la población más bajo no sufra los embates, porque son estas personas las que sufren más el tema de inseguridad alimentaria. Y por cierto, sobre eso, los últimos datos muestran que en El Salvador la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Eso significa que o no comen lo suficiente, o en algunos casos no comen, que adicionalmente se ubican en las áreas rurales y que además son particularmente mujeres. Si nos tocara dibujar el rostro de la pobreza en El Salvador, seguramente sería el rostro de una mujer en el área rural. La soberanía tiene el principio de que sin las semillas no hay soberanía. Y resulta ser que la semilla no la tenemos. O sí la tenemos, pero se ha abandonado por 3 décadas. O sea, si allá se están dando cañonazos en Rusia y Ucrania, pero si aquí tenemos la semilla y si aquí producimos nuestros fertilizantes, si aquí producimos lo que comemos, entonces el impacto sería mucho menor. Principalmente por el tema del acceso al financiamiento que tiene el país. Particularmente el perfil de riesgo en El Salvador se ha disparado. Ya te diría que El Salvador ahorita ya está jugando en otras ligas. Para ponerlo con números, si El Salvador hubiera salido a pedir un préstamo hace un año, la tasa de interés que hubiera pagado hubiera sido entre el 7 u 8%, que ya era cara, sin embargo todavía se consideraba dentro de los parámetros. En estos momentos, si el país saliera a solicitar bonos, por ejemplo, en los mercados internacionales, la tasa de interés que tendría que pagar si alguien le prestara sería más del 30%. Y esto evidentemente muestra una situación muy crítica. La directora del Fondo Monetario Internacional advertía que para el mundo será un año difícil el 2022. Es decir, que el panorama no pinta de la mejor manera. Ya se han hecho las proyecciones a la baja en la mayor parte de los países, incluidos El Salvador. Por ejemplo, a inicios de este año, la proyección era que El Salvador iba a crecer el 4%. Ahora las proyecciones oficiales del propio Banco Central de Reserva es que se va a crecer 3.2%. Claro. Entonces, frente a esta situación que es muy complicada, tú tienes la oportunidad de realmente enderezar el rumbo y que esta crisis te permita poder modificar esta situación, o por el contrario, tú con las decisiones que adoptas profundizas la crisis.
Y es ahí, creo que, donde está el gran dilema que vamos a ver en los próximos meses, particularmente en El Salvador. Y quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por el impulso para que se ratifiquen los convenios de la OIT, pero le faltó uno importante, que es el 169, que es el reconocimiento a las poblaciones indígenas, porque con con la ratificación del 169 le daría acceso a la población indígena, que son los que están en extrema pobreza, por cierto, tanto aquí como en Guatemala, al acceso a la tierra, que hay tanta tierra, como lo planteó alguien ayer acá, abandonada, que son propiedad del ISSSTA, claro, que pudiéramos tener acceso para la producción ahí. Entiendo sobre los paquetes agrícolas, cuénteme un poquito. Entiendo que ya se entregaron alrededor casi de 30,000 y se espera subir a un 25% más la cantidad de paquetes agrícolas. ¿Qué significa el hecho de la siembra de hoy para poder seguir de alguna manera teniendo seguridad alimentaria para el próximo año? Exactamente, Ernesto. El programa de entrega de paquetes dio inicio el pasado 16 de este mes y esperamos culminarlo las primeras semanas del mes de junio, de tal forma que hayamos entregado en la zona occidental, donde dimos inicio, la zona central la comenzamos el día de mañana, y terminar con la zona oriental, como decía, las últimas semanas del mes de junio, últimas semanas del mes de mayo, principios de junio. No es la transición verano-invierno que tenemos, ¿no? Sino que ya estamos entrando entonces a ello, ya hay banderillazo de salida, por decirlo así. Exacto. Según Medio Ambiente, el invierno comenzaba entre el 15 y el 25 de mayo, y es precisamente lo que estamos viendo en estos momentos. Volviendo al tema, estamos entregando en esta oportunidad 600,000 paquetes a nuestros agricultores, lo que significa un incremento significativo en los volúmenes y va a ser traducido en las áreas de siembra de maíz que vamos a tener para este año. Un dato importante es una instrucción del presidente de la República, que ante la crisis que estamos viviendo a nivel internacional, garanticemos que la alimentación de la población sea abastecida a través de producción nacional. En el tema de asistencia técnica, anualmente se ha estado atendiendo 43,000 productores en promedio anualmente a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. En esta ocasión vamos a atender 600,000 productores que son beneficiarios del paquete. Es un incremento más de 150%. Es una meta bastante ambiciosa, pero creo que vale la pena hacerlo. Hasta el momento llevamos más de 130,000 paquetes entregados y todos los receptores de este beneficio han recibido asistencia técnica de parte del CENTA. Creo que es importante saber qué es lo que estamos sembrando, ¿no? Sobre todo por esto del cambio climático, si está resistente a ciertas plagas o a ciertas sequías, etcétera, etcétera, ministro. Ernesto, entregamos una variedad híbrida, es el H59, es una tecnología desarrollada en el país ya hace algunos años y es adaptada a las condiciones específicas de El Salvador. Es un buen híbrido, tiene un rendimiento potencial de hasta 90 quintales por manzana, lo cual es un rendimiento importante, no podemos negarlo. Existen otras variedades desarrolladas en otros países de tipo comercial que alcanzan rendimientos de 110 quintales por manzana. ¿Cómo se está viendo esto desde la perspectiva de ustedes que representan el gabinete económico de la presidencia y qué medidas se pueden tomar, más allá de lo que en algún momento organizaciones como el CDC han solicitado que se declare emergencia agropecuaria nacional, decían ellos? Es imposible negar que a nivel internacional hay una crisis. Hay una crisis donde los precios de los alimentos, los insumos, están creciendo de una manera acelerada. Hay problemas ya de
logística para poder comercializar granos a nivel internacional, y eso se va a trasladar en nuevos incrementos de los precios de los alimentos. Garantizar la seguridad de la población es un tema que definitivamente ayuda al bolsillo de los salvadoreños. El gasto en seguridad que tenían las familias salvadoreñas hace un tiempo era bastante significativo. También para la comercialización, el pago de rentas a los delincuentes afectaba a los empresarios, y eso ahora pues ha ido desapareciendo, y los efectos en los precios de los alimentos va a comenzar a verse en el camino. Esto de la declaratoria de emergencia nacional no es factible por el momento. Habrá que analizarlo. Hacer una declaratoria de este tipo definitivamente tiene repercusiones en varios sentidos. Habrá que valorarlo. Y en el camino vamos a hacerlo. En realidad creo que técnicamente es demasiado temprano para poder hacer proyecciones sobre la producción de este año. No me recuerdo, hablaban de 8.5 millones quintales menos en producción de frijol. Lo cual es prácticamente la mitad de lo que se ha producido. Para mí es demasiado temprano. Nosotros como Ministerio de Agricultura hacemos una encuesta en campo para ver cuánto es lo que en realidad se ha producido y calcular en función técnica más o menos cuánto va a ser el rendimiento esperado por manzana. ¿Entra en vigencia la ley que protege a los animales de compañía silvestre, entiendo? Sí, hace poco dio inicio en funciones el Instituto de Bienestar Animal. Ya estamos trabajando en este tema importante. Es un instituto que vela por las condiciones en las cuales los animales de compañía son tratados en los hogares de nuestro país. Es importante. El Instituto de Bienestar Animal viene a garantizar que se cumpla con la ley de bienestar animal, y al frente del Instituto de Bienestar van a estar 2 veterinarios de mucho reconocimiento en el país. Hay veda de camarón, ¿verdad? Hay veda de camarón todo el mes de mayo, termina el 31. Esto tiene como finalidad garantizar la subsistencia de la especie de camarón del país, y en compensación por la prohibición de pesca a los pescadores, valga la aclaración, le estamos entregando paquetes alimenticios. En total hemos entregado hasta el momento más de 9,000 paquetes en beneficio de pescadores y asociaciones de pescadores. Recuerden revisar la página web paquetesagrícolas.mag.gov.sb, introducir su DUI para ver el lugar donde tienen que recoger su paquete, el día exacto que deben asistir, y recoger el número para que sea fácil encontrarlos en el centro de distribución.